¿Sabías que el hombre que ejecutó al mismísimo rey de Francia nació en una familia donde matar era el negocio familiar? Charles Henry Sanson no solo cortó la cabeza de Luis XVI, sino que durante 40 años fue responsable de la muerte de casi 3.000 personas en París. Pero esta no es la historia de un asesino cualquiera. Es la historia del verdugo más famoso de la historia. Un hombre que vivió los momentos más sangrientos de Francia y que terminó siendo más conocido que muchos de los nobles que ejecutó. Imagina por un momento que tu apellido fuera sinónimo de muerte, que cada vez que alguien escuchara tu nombre, pensara inmediatamente en sangre, en gritos, en cabezas rodando. Esa era la realidad de la familia Sanson. No era solo Charles Henry quien tenía este trabajo, era toda su familia, su bisabuelo, su abuelo, su padre y él mismo. Una dinastía de verdugos que duró más de 150 años. Charles Henry nació el 15 de febrero de 1739 en París, cuando Francia era gobernada por reyes todopoderosos y la guillotina ni siquiera existía. Su padre era el verdugo oficial del reino, un trabajo que nadie quería, pero que alguien tenía que hacer. Desde pequeño, Charles Henry sabía cuál sería su destino. No había elección. En esa época, los oficios se heredaban de padres a hijos, y él había nacido en la familia equivocada, o tal vez en la correcta, dependiendo de cómo lo veas. Pero aquí viene lo interesante. Charles Henry no quería ser verdugo. Su sueño era ser soldado, luchar en batallas épicas, defender a Francia con honor. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando su padre envejeció, no tuvo más remedio que tomar la capa roja del verdugo oficial de París. Era 1778 y a los 39 años se convirtió en el hombre más temido de la ciudad. Para entender lo que significaba ser verdugo en esa época, tienes que imaginarte una Francia completamente diferente. No existían las ejecuciones rápidas y humanitarias. Los condenados morían de formas terribles. Los ahorcaban, los quemaban vivos, los descuartizaban. Era un espectáculo público donde las familias llevaban a sus hijos para ver morir a los criminales. Charles Henry tenía que hacer todo esto con sus propias manos. El trabajo no era solo brutal, era también muy peligroso. La gente odiaba a los verdugos, los consideraban malditos, intocables. Charles Henry y su familia vivían apartados del resto de la sociedad. No podían ir a la iglesia con el resto de las personas, no podían casarse con familias normales, sus hijos eran rechazados en las escuelas. Era como si llevaran una marca invisible que los separaba del mundo. Pero entonces llegó 1789 y con él la Revolución Francesa. El mundo de Charles Henry cambió para siempre. El pueblo francés estaba cansado de la pobreza, de pagar impuestos mientras los nobles vivían en el lujo. Las calles de París se llenaron de gritos de libertad, igualdad y fraternidad, pero también se llenaron de sangre. Los revolucionarios necesitaban ejecutar a muchas personas y necesitaban hacerlo rápido. El problema era que los métodos tradicionales eran demasiado lentos y brutales. Imagínate tener que cortar cabezas con espada una tras otra. Charles Henry se quejó. Era imposible. La espada se desafilaba. Era demasiado trabajo físico. Necesitaban algo mejor. Ahí entró la guillotina. Un médico llamado Joseph Ignace Guillotin propuso esta máquina como una forma más humana y eficiente de ejecutar. La idea era simple pero genial. Una cuchilla pesada que caía desde gran altura, cortando la cabeza de un solo golpe. Rápido, sin dolor, sin discriminación. Noble o plebeyo, todos morían igual. Charles Henry fue el primer hombre en usar la guillotina. El 25 de abril de 1792 ejecutó a Nicolas Jacques Pelletier, un ladrón de caminos. La máquina funcionó perfectamente. La cabeza de Pelletier rodó y una nueva era de ejecuciones había comenzado. La multitud, sin embargo, se quejó. Habían venido esperando un espectáculo sangriento y duradero,
pero todo había terminado en segundos. Gritaron que querían de vuelta la horca, pero la guillotina era demasiado eficiente para detenerla. Y Charles Henry se convirtió en el maestro de esta máquina mortal. Durante los años más sangrientos de la Revolución, conocidos como el Reinado del Terror, la guillotina trabajaba sin descanso. Cada día había ejecuciones. La Plaza de la Revolución se convertía en un río de sangre. El 21 de enero de 1793 llegó el momento que cambiaría la historia de Francia para siempre. Charles Henry recibió la orden más importante de su carrera: ejecutar al rey Luis XVI. El mismo rey que había sido el símbolo del poder absoluto, ahora era simplemente ciudadano Luis Capeto, esperando su turno en la guillotina. Esa mañana, 80.000 personas se reunieron para ver morir al rey. Charles Henry había ejecutado a cientos de criminales, pero esto era diferente. Este hombre había sido ungido por Dios, había gobernado Francia, había vivido en el palacio más lujoso del mundo, y ahora estaba ahí, con las manos atadas, esperando que la cuchilla cayera. Luis XVI subió al patíbulo con dignidad. Miró a Charles Henry y le preguntó por qué los tambores habían dejado de sonar. Quería decir algunas palabras finales, proclamar su inocencia, pero los tambores volvieron a redoblar, ahogando su voz. La cuchilla cayó. La cabeza del rey de Francia rodó por el suelo. Francia ya no sería la misma. Charles Henry levantó la cabeza cortada para mostrarla a la multitud. 80.000 personas gritaron: ¡Viva la República! La monarquía francesa había muerto en esa guillotina, y él había sido el instrumento de esa muerte. Pero la sangre real no se detuvo ahí. 9 meses después, el 16 de octubre de 1793, llegó el momento que muchos franceses habían estado esperando: la ejecución de María Antonieta. La mujer que había sido la reina más odiada de Francia, acusada de traición y de conspirar contra la libertad de la nación, ahora era simplemente la viuda Capeto esperando su destino. A diferencia de su esposo, María Antonieta llegó al patíbulo en condiciones muy diferentes. Había pasado meses en prisión, había perdido peso, su cabello se había vuelto blanco por el estrés. Ya no era la reina glamorosa de Versalles, que gastaba fortunas en vestidos y fiestas. Era una mujer de 37 años, quebrada por la pérdida de su esposo y la separación de sus hijos. Esa mañana del 16 de octubre, Charles Henry la esperaba en la Plaza de la Revolución. La multitud era aún más grande que el día que ejecutó al rey. Todos querían ver morir a la austríaca, como la llamaban despectivamente. Para muchos franceses, ella representaba todo lo que odiaban del antiguo régimen: el lujo excesivo, la indiferencia hacia el pueblo, la traición a Francia. María Antonieta subió a la carreta que la llevaría a su muerte, con las manos atadas a la espalda. Durante el trayecto de 45 minutos desde la prisión hasta la guillotina, la multitud le gritaba insultos, le tiraba piedras, la maldecía. Ella mantuvo la compostura, mirando hacia adelante, preparándose para su final. Cuando llegó al patíbulo, Charles Henry tenía que seguir el protocolo habitual. Le cortó el cabello para que no interfiriera con la cuchilla, verificó que sus manos estuvieran bien atadas. María Antonieta, nerviosa y asustada, caminó hacia los escalones de la guillotina. En ese momento de tensión extrema, tropezó accidentalmente con el pie de Charles Henry. Sus últimas palabras fueron una disculpa automática, educada. «Perdón, señor, no lo hice a propósito». Incluso en el momento de su muerte, los modales aristocráticos prevalecieron. Fue un momento extrañamente humano en medio de tanta brutalidad. Charles Henry después recordaría esas palabras durante años. La reina se arrodilló. Puso su cabeza en el luneto de la guillotina. Charles Henry verificó que todo estuviera en posición correcta. La multitud gritaba pidiendo sangre. A las 12:15 del mediodía, la cuchilla cayó. La cabeza de María Antonieta rodó por la plataforma.
Charles Henry la levantó para mostrarla a la multitud enloquecida. Con esa ejecución, Charles Henry había matado a los dos últimos reyes de Francia. Luis XVI el 21 de enero, María Antonieta el 16 de octubre. En menos de un año, había decapitado a toda la monarquía francesa. Era un momento histórico sin precedentes. Por primera vez en más de 1000 años, Francia no tenía reyes. Durante esos años terribles, Charles Henry ejecutó a todo tipo de personas. Nobles que habían vivido en palacios, sacerdotes que se negaban a jurar lealtad a la revolución, revolucionarios que habían caído en desgracia. Ejecutó a Charlotte Corday, la mujer que asesinó a Marat en su bañera. Ejecutó a Danton, uno de los líderes más carismáticos de la revolución. Incluso ejecutó a Robespierre, el hombre que había sido el arquitecto del terror. La ironía era cruel. Charles Henry, el verdugo, veía pasar por su guillotina a los mismos hombres que habían ordenado las ejecuciones. La revolución se devoraba a sus propios hijos, y él era el que sostenía los cubiertos. Pero Charles Henry no era solo un robot que cortaba cabezas. Era un hombre con sentimientos, con dudas, con miedos. Escribía cartas donde describía lo que sentía. En una de ellas, contó cómo Luis XVI le había hablado antes de morir, cómo había intentado mantener su dignidad hasta el final. No era fácil matar a un rey, incluso para alguien cuyo trabajo era matar. El trabajo también era técnicamente complejo. Charles Henry tenía que mantener la guillotina en perfecto estado. La cuchilla debía estar afilada, los mecanismos engrasados, las cuerdas tensas. Un fallo podría significar una ejecución botada, y eso era inaceptable. Desarrolló una rutina perfecta: verificar cada parte de la máquina, probar el mecanismo, limpiar la sangre de ejecuciones anteriores. También tenía que lidiar con la multitud. Las ejecuciones públicas eran eventos sociales. Las familias venían con canastas de picnic. Los vendedores ambulantes ofrecían comida y bebida. Los niños jugaban cerca del patíbulo. Era como una fiesta macabra donde él era el artista principal. Había días en que ejecutaba a una persona. Había días en que ejecutaba a 20. Durante los picos del terror, la guillotina funcionaba como una línea de producción. Los condenados llegaban en carretas, esperaban su turno, subían al patíbulo, morían, y venía el siguiente. Charles Henry desarrolló una eficiencia letal. Podía completar una ejecución en menos de 3 minutos. Pero todo tiene un precio. El peso psicológico de matar a casi 3000 personas no podía pasarle factura. Charles Henry comenzó a tener problemas económicos. Gastaba mucho dinero, tal vez tratando de olvidar lo que hacía todos los días. Llegó incluso a empeñar su propia guillotina, lo cual era escandaloso para un verdugo oficial. Su familia también sufrió. Sus hijos crecieron sabiendo que su padre era el hombre más odiado de París. No podían hacer amigos normalmente, no podían ir a lugares públicos sin que la gente los señalara. El apellido Sansón era una maldición que se heredaba de generación en generación. Cuando el terror finalmente terminó, Charles Henry siguió trabajando, pero las ejecuciones se volvieron menos frecuentes. Napoleón llegó al poder y Francia comenzó a estabilizarse. Ya no se ejecutaba a nobles por ser nobles. Ya no se ejecutaba a sacerdotes por ser sacerdotes. Las ejecuciones volvieron a ser para criminales comunes. Charles Henry envejeció en su trabajo. Sus manos, que habían sostenido miles de cabezas cortadas, se volvieron temblorosas. Su vista, que había visto tanta sangre, comenzó a fallar, pero siguió trabajando hasta 1795, cuando finalmente se retiró y le entregó el trabajo a su hijo. Su retiro no fue tranquilo. La gente no olvida fácilmente al hombre que ejecutó a su rey. Charles Henry vivía con la marca de lo que había hecho. No podía caminar por París sin que la gente lo reconociera, lo señalara, lo maldijera. Era famoso,
pero era la peor clase de fama. Murió el 4 de julio de 1806 a los 67 años. Había vivido lo suficiente para ver cómo Francia pasaba de la monarquía a la revolución, del terror a la estabilidad, de la república al imperio de Napoleón. Había sido testigo y protagonista de uno de los períodos más sangrientos de la historia europea. Su legado es complicado. Por un lado, era simplemente un hombre haciendo su trabajo, un trabajo que alguien tenía que hacer. La sociedad necesitaba verdugos y él era bueno en eso. Por otro lado, había ejecutado a un rey, había cortado miles de cabezas, había sido el instrumento del terror. La historia lo recuerda como el verdugo más famoso del mundo. Su nombre aparece en libros de historia, en novelas, en películas. La guillotina que él manejó se convirtió en el símbolo de la Revolución Francesa. Pero detrás de ese símbolo había un hombre real, con dudas reales, con dolor real. Charles Henry Sanson no eligió ser verdugo, pero se convirtió en el mejor de su época. En un tiempo donde la muerte era un espectáculo público, él era el actor principal. En una época donde la revolución cambiaba todo, él era una constante. Siempre ahí, siempre listo, siempre eficiente. Su historia nos recuerda que detrás de los grandes eventos históricos hay personas normales haciendo trabajos extraordinarios. Charles Henry no era un monstruo, era un hombre atrapado en circunstancias extraordinarias, haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir en un mundo que se había vuelto loco. La próxima vez que escuches sobre la Revolución Francesa, sobre la guillotina, sobre la muerte de Luis XVI, recuerda a Charles Henry Sanson, el hombre que heredó un trabajo terrible, que lo hizo durante 40 años y que se convirtió en una parte indeleble de la historia de Francia. El verdugo de París que ejecutó a un rey y cambió el mundo para siempre. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte y comenta. Nos vemos en la siguiente historia.